Buenos días. Empezamos la semana reavivándonos con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas y hablaremos acerca del rey Josías, posiblemente el mayor reformador en la historia de la corona del reino de Judá. Y nos dice: tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hijo de Manasés, aquel rey que llevó al pueblo a la completa idolatría. Pero ahora este niño de 8 años toma la decisión de llevar al pueblo hacia el Señor. A los 8 años, dice el versículo 3, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Ya la nación del norte había sido llevada cautiva por los asirios, pero habían algunos grupos de israelitas en algunas de las tribus que habían quedado ahí. Entonces también el rey se interesaría por aquellos hermanos de quitar la idolatría de sus lugares. Dice el versículo 8 que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová, su Dios, pues en época de su padre y en el largo reinado que tuvo, el templo había sido destruido. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recibido de Manasés, de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y de Benjamín y los habitantes también de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían la obra, pues con este dinero se pagaría el salario de aquellos que estaban reconstruyendo el templo. En el verso 11 nos dice que daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones. Verso 12. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Pero en el versículo 14 nos cuenta que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán en él ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y ordenó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, a Safán, el escriba, y a Asaías, siervo del rey: id, consultar a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá. Estos buscaron al profeta que estaba más cercano. Y nos dice en el verso 22 que Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, aquella profetisa, mujer de Salum, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y le hablaron del asunto. Entonces ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Estas maldiciones encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ya el Señor había decidido también enviar cautivo
al pueblo de Judá. Pero en el versículo 28 da un mensaje especial al rey. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Y ellos refirieron al rey aquella respuesta. Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, sin excepción alguna. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Hoy debemos meditar en esto. Ellos decidieron agradar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, pues el Señor estaba cercano a emitir juicios sobre su pueblo. Estamos cercanos al fin de este mundo. Es momento de hacer una reforma en la vida de la iglesia, es momento de hacer una reforma en nuestras vidas, en nuestros hogares. Meditemos durante esta semana en esto y todo lo que hagamos que sea diferente a cómo lo hicimos las semanas anteriores. Que pongamos al Señor en primer lugar. Para ello te invito a empezar haciendo una oración. Oh Señor, estamos empezando esta semana y que durante la semana todos los problemas y dificultades los dejemos en tus manos, pero sobre todo que aquello que nos invita a pecar, aquello que nos aparta de ti, aquellos ídolos que podemos tener en nuestra vida, Señor, sean destruidos. Tú estás dispuesto a limpiarnos y estás dispuesto a perdonarnos. Que hoy nosotros, Señor, te alabemos y te adoremos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestra alma. Señor, bendícenos, bendice nuestra familia y que seamos aceptos ante ti, nosotros que somos pecadores. Por eso, pidiéndote perdón por nuestros pecados, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en este día.